Cuando encontramos a Jesús, la luz, Él alumbra nuestra vida y nos muestra nuestra miseria. Como San Juan nos lo dice en Juan 16, 5 a 11. Cuando el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Jesús, profesando a Jesús, profetizando, cuando venga Él os mostrará dónde está el pecado, la justicia y la condena. Lo que podemos poner en 3 palabras empezadas por P: pecado, perdón y perdición. O por M: miseria, misericordia y maldición. Miseria. Cuando una persona todavía no ha experimentado que es miserable, eso el Espíritu Santo te lo enseña. Cuando uno no ve su miseria, entonces son los demás siempre culpables. En lugar de mirar sus propios defectos, pasa el tiempo viendo los defectos de los demás. Cuando la luz de Jesús entra, es el contrario. Como San Pablo decía, yo el primero de los pecadores. Jesús ha venido para salvar a los pecadores y yo el primero. En la primera carta de San Pedro a Timoteo, capítulo 1, 12 a 17. Yo el primero. Ese es mi pecado. He pecado mucho. Esa manera de... ¿Cuál es el problema de esa comunidad? Es que estar. Pero, ¿y tú? Cuando todavía uno no ha visto su responsabilidad en una cosa que no va bien, esa cosa seguirá yendo mal. Pase lo que pase. Porque cuando uno ve de esa manera, con la luz de Jesús, no solo se le ayuda a ver la realidad como Jesús la ve, sino que también se le ayuda a corregir, a enmendar a él mismo y a los demás como Jesús lo haría. Y la vida entra, y la muerte huye. Las cosas cambian. Y reconocer su miseria, en lugar de justificarse. Por ejemplo, cuando uno se confiesa, ya ese es el proceso. ¿Cuál es realmente la profundidad, el abismo de mi pecado? Pues uno se confiesa sin arrepentimiento, ungido, porque justamente y no sabe la gravedad de lo que es el pecado. Es que digo mentirillas. ¿Por qué dices eso? Es una mentira. Mentirillas. Y no eres que lo tendría que decir. Deja al juez decírtelo. Pero tú, arrepiéntete como fuera justamente el pecado grave en la mentira que hayas cometido. Porque justamente cada uno comete el pecado que puede cometer, es decir, alcanza la profundidad de su miseria. Es que los demás se atreven a matar, pero yo insulto. ¿Y por qué lo haces? Es la profundidad de tu miseria. Ellos también tocan la profundidad de su maldad y tú tocas también la profundidad de la tuya.
Y es grave. Por eso en el momento de confesarse, nunca justificarse. Es que lo hago, no lo hago frecuentemente y esa vez. Es como si fuera algo mortal. Se habría quitado la vida. No hace falta que se haga se dispara 2 veces en un sitio, no sé, que causa la muerte a un ser humano. Es que yo lo hice solo una vez, pero sí es dar un golpe mortal, que eso significa. Pero el Espíritu Santo solo nos hace entrar allí. Y vemos realmente la gravedad de la gravedad. Si nos arrepentimos como esa mujer que vino a llorar a los pies de Jesús, sin vergüenza, y lista para perder la vida, porque esa pecadora que se había puesto en un sitio en el que había fariseos y la podían apedrear, porque era conocida como pecadora. Pero esos riesgos todo no le daban miedo. Si me tiene que apedrear, que lo haga, porque soy pecadora. En Lucas 7, 36 a 50. Y en eso justamente te abre a la verdadera confesión, que no va escondiendo algo, es que, disminuyendo, no sé, quitando. Y como alguien que diría es que me emborraché, pero era en el verano y tenía mucha sed. Pero ¿por qué poner todas esas explicaciones? Te emborrachaste, punto. El hecho de que era en el verano no es un pecado. Pasar el verano no es un pecado. Tener sed no es un pecado. Hay sacerdotes a veces que empiezas a hablar muchas palabras confesándote, ya no hace falta decir todo eso, pero a veces porque la gente, en lugar de añadir palabras para realmente confesar su pecado, añaden palabras para justificarse, para tapar su pecado, la gravedad de su pecado. O como rodeos, palabras como rodeando su pecado. En lugar realmente de usar palabras como justamente en el ámbito de la confesión se dice especie y número. Es lo poco que uno pueda decir confesándose bien. Especie y número. Y la especie es la especie. Es decir el pecado en su nombre, de manera que se entienda que es ese pecado mismo y no otro. De manera que nadie lo confunda con otro. Ejemplo, he matado. No es decir especie, hablar de la especie. Has matado una mosca. Has matado un elefante. Has matado a 1000 personas. Confusión. Eso es decir, hablar de especies, quitar toda confusión acerca de tu pecado. De manera que se entienda claramente lo que realmente hiciste o dijiste. He insultado. ¿Por qué tipo de insulto? ¿A quién? ¿Cuántas veces? A veces no se puede contar, pero dilo. Muchas veces
o frecuentemente. Y a veces, cuando el demonio no quiere que se confiese bien, a veces es el número que da miedo o la especie que da miedo. Y uno rodeos hasta no decir, realmente no hablar de su pecado. Como alguien que tuviera problema de castidad en algunos ámbitos y se confiesa, tengo problemas de castidad, pero ¿qué tipo de confesión? O actos impuros, pero casi te pueden hacer cortar la cabeza sin que quizás sea algo grave, pero que tú no has dicho. Haciendo rodeos. Y a veces solo el Espíritu Santo nos da ese don de confesarnos. No es así, no, a veces. Es Él. Nuestra miseria, poder expresarla confesándonos. Y es un paso conectando en un paso de sanación de nuestras heridas, la buena y santa confesión. De lo que estás hablando es como si uno vomitara algo que le dolía dentro y se está purificando. O sea, como si se lavara una herida, quitando todo lo que le podía infectar para que se cure perfectamente. Tapando pecados, confesándose mal, ese dolor del pecado nunca saldrá. Especie y número de manera sencilla. Eso es un paso muy importante de sanación de las heridas que el pecado deja en una persona y en los demás. Y es un don del Espíritu Santo. Y el demonio normalmente no quiere que se hable de él, se le denuncie. No es por nada que justamente va impidiendo a mucha gente hablar de Jesús. O sea, algunos momentos que la gente ha ido rezando por las personas que tienen, y eso se repite frecuentemente. De manera que el nombre de Jesús es el nombre de discernimiento. Para saber dónde está el demonio, se habla de Jesús. De la boca de una persona que tiene problemas diabólicos, de Jesús no habla. No puede, porque el enemigo está dentro. O tiene algún poder en esa vida. A veces se le dice, di Jesús. Y él dice, lo conocemos. Di Jesús, lo conocemos. Hasta no poder. Mientras el enemigo está dentro. Y ese demonio está en la iglesia. No hace falta de hablar de Jesús. Ya sabemos que lo conocemos. De hablar de Él. Sabemos que lo conocemos. Sin hablar de Él. De Jesús. Solo llamándole Él. Hablar de Él. Y ya. El demonio, cuando se habla de su pecado con precisión, le duele y se muere y se va. Como aquel que está diciendo que no se he matado, pero si es aborto, hay que decirlo. ¿Y cuántas veces? O complicidad en el aborto.
con precisión. ¿Cuántas veces? Esa persona que está hablando de actos impuros o problemas de castidad, pero ¿qué son? No es algo realmente que no es escribir un libro. Quizás eso es una palabra, masturbación. Y esa palabra no sale. ¿Por qué? Porque el demonio justamente no quiere irse de esa persona. Porque a veces persigue a una persona a lo largo de toda su vida y no le deja. Porque uno se va confesando mal o le tiene no sé qué, no sabe realmente vomitar esa mal. Tú te llamas eso y no quiero más de ti, en el nombre de Jesús. La confesión es un momento de sanación, de curación de las heridas. Y Jesús, como es el que sana, por sus santas llagas fuimos curados. La primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 24. Esa curación, que Jesús pone sus santas llagas sobre nosotros y nos sana de nuestra tristeza o de nuestra rabia. Derramas en nuestros corazones la mansedumbre, la bondad, la alegría, el gozo. Se llenaron de gozo, se llenaron del Espíritu Santo, se llenaron de gozo. Y las cosas cambian. En lugar de mantener, es que nos enfadamos todos, pero ¿tú con quién? Hay que hablar en tu nombre. Di que te enfadas. Yo me enfado. Eso justamente es decir, mantener un sistema de verdad, de pecado. Sistema de pecado. Y en Colosenses 3, 1 a 17, San Pablo habla de esa mansedumbre, de ese amor, por encima de todo el amor. O la primera carta a los Corintios, capítulo 13, 1 a 8. O Efesios 4, 29 a 32. Sed sin esa vida que... No sé. Entonces Jesús miente. Si no podemos cambiar nuestro carácter para dejar imitarme, soy manso y humilde de corazón, si no le podemos imitar, es que todo lo que nos enseña son mentiras. Pero que sí se puede. Jesús puede cambiar tu corazón y llenarte de mansedumbre. Lo que te ponía nerviosa, ya de no sentirlo más. Pero ¿qué ha pasado? Algo nuevo, la renovación de tu alma. Has nacido, como lo que Jesús decía a Nicodemo, si alguien no nace de nuevo, no entrará. ¿Cómo acaso una persona mayor como yo va a entrar, volver al seno de su madre y renacer? Justamente las personas a veces mayores, más uno es mayor, más no entiende. Y es así. Sobre todo ese cambio de carácter. Porque hay un sistema que quiere mantener. Yo he vivido así siempre. Y a veces en lugar de imitar a Jesús, imitamos malos modelos. Es que mi madre era así. Y mi padre. Discutían siempre. Y mis abuelos, lo mismo. El párroco de mi parroquia se enfadaba y casi salía de la iglesia. Y cuando el obispo venía también, lo mismo. No sé qué. Esa persona, como hay una pequeña charla que hice acerca de esa... predicadores de la mansedumbre, que no hay pocos, o no sé, porque no se predica lo que uno no tiene de sí.
como lo decía la mañana. Es transmitir uno lo que tiene. Si no son discursos acerca de, pero no se transmite vida. Ya conocéis más que yo las palabras de San Agustín. Las palabras conmueven y el ejemplo arranca. Claro. Si no hay ejemplo, nada. Oh, qué palabras bonitas. No se ha hablado bien. Oh. Y se queda sentado, sin ni siquiera levantarse, mientras tenía que levantarse y andar. Y nada. Pero disfrutando, sentado de esas palabras. Sí, que podemos imitar a Jesús. Sed, imitadme, soy manso y humilde de corazón, y tendréis descanso en vuestros corazones, en Mateo 11, 28 a 30. Y el camino de sanación de las heridas causadas por el pecado, que son verdaderas. Ya esas alarmas están en todos los sitios. Y nos escondemos en el mantenimiento. Es que siempre ha sido así. No. Hay que dejar al Espíritu Santo renovar, destruir esos sistemas, estructuras de nuestra maldad. Hay que destruir. Renovar todo. Como San Pablo dice también, criatura nueva. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 a 17. Dice, Cristo mismo no lo conocemos como antes. Porque antes pensaba que era hijo de José, nada más. Cuando el Espíritu Santo le abrió los ojos, no es así. Entonces, nosotros también, mientras todavía no hemos encontrado a Jesús, nos conocemos como hombres de carne y hueso, capaz solo de debilidad, de fealdad. Pero cuando el Espíritu Santo nos mueve, es otra cosa. Como nos lo explica San Pablo en Romanos 8. Y los pasos de sanación de lo que era el pecado y la muerte. Que la muerte también, independiente de nosotros, nos hiere. Si se te muere un familiar, un amigo cercano, hay un dolor en tu alma. Y hay los que no se levantan, se enferman con ellos, mueren con ellos, se los entierra con ellos. Aunque aparentemente vivientes en la tierra, sin vida dentro, la muerte ha golpeado. Ha sembrado esas cosas que hemos hablado, alarmas, angustia y rabia. ¿Por qué eso pasó? Uno se le muere su madre, no sé su qué, sale de la iglesia. Porque rezó durante mucho tiempo para que Jesús la curara y no la curó. Salió corriendo de la iglesia con rabia. No quiero oír nada saber nada de la iglesia ni de Jesús. Hoy es su hijo. Es una persona herida, llena de angustia, llena de rabia. Solo Jesús puede curar, claro. Y los pasos de la sanación son, primero lo que hemos ido hablando, el nombre de Jesús. Llamar a Jesús pidiéndole sanación. Señor Jesús, sáname y libérame de mi tristeza. Señor Jesús, sáname y libérame de mi rabia, de mi mal genio. Señor Jesús, sáname y libérame de mi miedo. Señor Jesús, sáname y libérame de eso y eso. Invocar el nombre de Jesús. O en su nombre invocar al Padre o al Espíritu Santo.
Jesús, Jesús, ayúdame, libérame, Jesús, sáname, Jesús, 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 Señor Jesús, Señor Jesús, frecuentemente, continuamente. Como San Pablo nos dice, quien invoca el nombre, su nombre será salvo. Confiese que es Señor, se salvará. En lo que hemos hablado de Romanos 19:10. Y otro paso es Jesús que seguimos en la confesión, confesándose bien a Él. Es a Jesús, no es un sacerdote o al Padre, en el nombre de Jesús. Una confesión ungida, con arrepentimiento ungido, sin querer esconder, sin vergüenza, sin miedo. Y que como si en la confesión podemos compararlo en el ámbito de la sanación como una herida que si estaba en un sitio, en una articulación, no sé, se abre para lavar todo de manera, si no, si se queda algo sucio, no se curará, nunca. Como si uno tuviera una alfombra que está preparando para una fiesta, si la tiene que limpiar, se le extiende, se limpia de manera así. Lo mismo si uno se está bañando, cuando tiene que bañar, aquí no se bañará así, sino que abrirá. Claro. Es así. Si uno se confiesa escondiendo, no se confiesa. Es verdad. Y en eso Jesús justamente con su preciosísima sangre purifica y quita toda suciedad y sana. Confesándose. Es un paso de sanación de las heridas del pecado de la muerte en nuestra vida. Una verdadera confesión. Y Jesús en la Eucaristía. Y es mirándole, presentándole todo lo que te duele. Dirigir tu mirada hacia Él. Boca cerrada, ojos abiertos, corazón abiertos. Hacia el sagrario y presentando a Jesús tu corazón, encuentro de corazón a corazón, descargándote sobre Él, todo, sin esconder nada, y Él te hablará y te abrirá a la vida. Adoración a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Paso importante de sanación, pero pasando por la misa. A veces no se abre ni misa al misterio de Jesús, de ese amor. Recuerdo en este momento una charla que di a las hermanas de un monasterio. Como en la misa entramos en las santas llagas de Jesús para ser sanados. Hay que considerarlo como esa entrada. Ha abierto sus santas llagas. Yo pongo las mías para que me sane de mi tristeza o de mi mal genio. Y me llene de alegría, me llene de paz, de mansedumbre, de humildad. Y otro paso de sanación es perdonar y pedir perdón en el nombre de Jesús. Perdonar y pedir perdón en el nombre de Jesús. Como Jesús nos promete, perdonad y se os perdonará. Si tengo algo que me duele, si perdono, Jesús lo quita. Me perdona a mí también, quitándomelo. Porque también he quitado la carga
de los hombros del otro, Él también quita el mío. O es casi automático. Porque a veces la carga que está por encima de mí es la que he puesto sobre el otro. Y otro paso es hablar, compartir su vida. Es que es paso con una persona de confianza. Diríamos en la dirección espiritual, decir toda la verdad en la dirección espiritual, o a una persona que te aconseja o que te atiende, en el nombre de Jesús. Y es un momento también muy importante, porque a veces eso el demonio no lo permite. Quiere que solo te confieses, ya te confesaste, ya. No. La liberación es un camino que va más allá del perdón recibido. Hay que disfrutar de ese perdón, haciendo crecer esa liberación de manera ir madurándola, si podemos decirlo, y poder expresar, contar su vida libremente. A una persona de confianza es un momento de sanación de sus heridas, en que uno recobra o recupera fuerzas para luchar contra esa vida que no podía antes contar a nadie. Y eso gusta mucho a Satanás. Cuando uno dice, nunca eso, nadie lo sabrá. Esa cosa es como una espada que llevará en ti. Y que nadie te podrá sacar. Y que tú no puedes, no sé, sacártelo. Y otro paso, eso es como Jesús dice, conoceréis la verdad os hará libres. Cuando realmente comunicamos la verdad acerca de nuestra historia, eso nos libera más. Nos libera. Pero que sea en la confesión o en eso de contar la vida, hay un obstáculo que justamente ha ido haciendo que muchas personas que podían abrirse y ser sanados se encerraron. Falta de discreción. Es una enfermedad en algunas partes de la iglesia. Hay personas que no saben ser discretas. Eso no existe. Casi se le entra de un oído, se sale directamente, no por la otra, sino por la boca. Si saldría por la otra, el otro oído, eso no sería un problema, por la boca. Sin parada. Primera parada, escuchar. Segunda parada, hablar. Contarlo. Hay que pedir al Espíritu Santo el don de discreción. Es muy importante. Sobre todo para las personas que tienen responsabilidad moral o espiritual sobre los demás. Y en eso no hay que, a veces eso de falta de discreción se acompaña con lo que llamaría falta de pudor en el escuchar. Querer saber todo de los demás sin necesidad. ¿Pero por qué? Sin que eso te sirve. ¿A qué te sirve? Para poder ayudar a un alma no hace falta saber todo de ella, sino lo esencial de que el Espíritu Santo disponga. Es como fuera una mala curiosidad. Es una mala curiosidad.
Y eso ha ido realmente haciendo daño también. Para las almas libres, eso ya pues no es un problema que se cuente de su vida, ya, pero ¿cuántas almas libres así? Y los que lo son, también quizás han pasado por algunos pasos. Porque pudo decirlo a una persona que fue discreta con ella, lo contó a otro, fue discreta y el número ha ido creciendo y él también liberándose de esa vergüenza, que su vida se conozca. Y eso ya en eso San Agustín nos da ejemplo, claro. Hay que ir las confesiones, hablando de toda su vida, libremente, ya. Porque es historia, es el pasado. Eso no es una atadura más para él. O San Pablo, hablando de él mismo, de su pasado, sin piedad, porque había hecho un paso. Hay que poder expresar, no tener miedo a que se sepa su pasado oscuro. Es un paso de liberación. Y también es un testimonio, es que como testimonio. Y si el demonio te lo echa en mi cara, dichosos eres. Porque estás de alguna manera espiando o purgando, viviendo, pasando tu purgatorio. Y en otras palabras, purificándote. Eso también puedo decir que la Iglesia ha ido fallando mucho. Ha ido guardando secretos que no tenía que guardar. No. San Pablo nos había dado ejemplo, los santos, cubriendo crímenes, para proteger a algunas personas en sus puestos o no sé qué, o ellos protegiendo a ellos mismos. Ojalá esos secretos todos ya sean puestos al descubierto hoy en día, ahora mismo. Es cubrir a Satanás, que destruye necesariamente. Eso de realmente contar libremente su vida libera. Y el demonio huye, porque el secreto para Satanás es un arma, y un arma mortal. A veces he ido enseñando a los niños y en mi tierra sobre las chicas, las almas débiles o que tienen debilidad entre comillas ante los superiores, los maestros, o si alguien viene y te propone algo en contra del, algo impuro, de la fornicación o del, todos los pecados de la impureza. Si se lo dijeras, mira, si te atreves, yo lo voy a decir a todos que tú lo haces. Esa persona no puede atreverse a seguir negociando contigo. No. Y a veces se promete secreto. Se firma un contrato de secreto. Me prometes que nunca nadie lo sabrás. Sí. Casi se firma con su sangre, destruyendo su alma. Y hay personas que firmaron, sobre todo en relación con los
de la iglesia, los sacerdotes, los obispos, casi firmas así, que nadie sepa que es mi hijo, aunque tú tengas que morir. Pero todo eso se sabrá un día, claro, como Jesús lo prometió en Mateo 10, 26 a 36. Nada se quedará bajo, no sé, un tapón, nada. Y ojalá sea hoy. Claro. Esconder a Satanás, destruyendo la vida de las almas, es darles más fuerza y más poder. Y ha ido pasando así. Porque, por ejemplo, se taparon, porque un párroco ha hecho eso, y se le taparon, y mañana se le nombraron obispo. Se taparon, se le nombraron cardenal, y no dejó de hacerlo. Claro. Y es así. Y es triste. Y la iglesia lo tendría que, no sé, todos tenemos una responsabilidad dentro. Porque a veces también hay gente sencilla que tenía información que tuvieron miedo a dar. O no rechazaron la maldad. No, eso no lo soportamos. En el nombre de Jesús decimos no. Como tengo una charla que hice hace poco, el día de San Matías, cuando San Pedro dijo, hablando de Judas, con palabras claras, no se taparon porque era uno de nosotros, poniendo pintura, no. Y leer los Hechos de los Apóstoles, es serio. Y ese ejemplo de San Pedro, la iglesia no la siguió. Hay consecuencias de eso. Se denunciaron al hermano, rechazaron al hermano. Y rechazar al hermano no es rechazar al pecador. Se pensaron que proteger al, no sé, al pecado es proteger al pecador. No. Es destruirlo a él mismo. Porque eso no le ayuda a convertirse. Hay que darle oportunidad de pasar el tiempo de penitencia, claro. Sabiendo que ese mal suyo hizo daño a la gente. Como San Pablo dice en la primera carta de los Corintios, a los Corintios, capítulo 5, 1 a 8. Cada uno pagará lo suyo. Todas esas personas que lo sepan. Como San Pablo nos ha enseñado en Gálatas 6, 7 a 8. Su propia sangre está por encima de sus cabezas y no por encima de nadie. A cada uno se le preguntará lo suyo. Escuchando ese discurso, esa gente está en la iglesia. Claro, hay que decir la verdad. Y escuchando eso, esa persona que lo está diciendo, que se prepare a recibir sus golpes. Y los recibirá. Claro. El demonio no tiene piedad. Él se venga directamente. Cuando se toca sus cosas, hay que saberlo. Pero todo eso es nada, porque Jesús ha vencido al mundo. Juan 16, 33. Yo he vencido al mundo. Gálatas 6, no os engañéis, de Dios nadie se burla. Lo que uno siembra, eso cosechará.
El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Lo que uno siembra cosecha. Gálatas 6, 7 a 1. Y otro paso, eso de abrir su vida es un momento de sanación, de alivio. Casi uno más va hablando, más va cambiando de cara. Y en el nombre de Jesús. Otra cosa es la Santísima Virgen María, pero antes la alabanza. Alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por todo lo que nos pasó, nos pasa, nos pasará. En todo momento. Alabar, como ese salmo, alabar al Señor en todo momento. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre por mi pasado, por mi presente, por mi futuro. En lugar de tener remordimientos, no sé qué más, alabar. Gloria a ti, Señor Jesús. Has sido grande en mi vida. Mientras estaba haciendo ese pecado, me protegiste para que no muriera, para que pudiera convertirme después. Así escribió San Agustín las confesiones. No te veía, tú me veías. Eso es una alabanza. Y las confesiones son una alabanza. A veces no se sabe alabar. Laudes. No es un momento, a veces son oraciones como otras, en lugar de ser justamente un momento de alabar. Si leemos el Salmo 149 acerca de las alabanzas, de alabar, como dice que hay que hacerlo. Los últimos salmos hablan mucho de alabar. Aleluya. ...148... Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos, alabadlo, sol y luna, alabadlo, todo. Alabad bien el nombre del Señor, porque Él manda. Alabad al Señor en la tierra. Los animalitos, todo, alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido, aleluya. Y 147, 146 entre comillas y 47, alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. En ese justamente se relaciona a la alabanza con la sanación y la curación del corazón. Alabad con todos los movimientos, instrumentos. Y si se dijera a la gente que hay que alabar con gestos, qué raro. Y ese salmo lo dice. David bailando ante el Señor y su mujer, la hija de Saúl, se burló de él.
Y el Señor la castigó por no tener nunca hijo. Porque David se movía bajo el impulso del Espíritu del Señor. Hoy en día en grupos carismáticos allí se mueven y otros burlándose. ¿Qué es eso? Están alabando. Y en el momento de alabar así, es un momento de sanación, de esas tristezas, esas rabias, porque Jesús pasa por esos gestos de niños dando vida, liberando. Y otro paso es la Virgen, como nos da ejemplo también de alabanza, pero como lo dijo Santa Teresa del Niño, a la Virgen María no se le esconde nada, decirle todo lo que te entristece, tus debilidades, para que crucifique todo en la cruz de Jesús su Hijo, porque ella nos conduce a Jesús y Jesús el Padre. Que Jesús sane nuestras heridas y enfermedades por la oración de la Santísima Virgen María, de San Agustín, de San Pablo, de todos los santos, derramando sobre nosotros su Espíritu Santo de consuelo, el consolador, el curador, el sanador, libertador, liberador. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, 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 ven Espíritu Santo.